Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están, chicos? Regresaron, chicos, del descanso. A ver, ¿quiénes están presentes para poder iniciar nuestra clase de lenguaje? Buenas tardes, Miss. Pudimos. Buenas Hola, tardes, hola. profesora. Ahí están, chicos. Buenas tardes a todos. Hoy día tenemos la recuperación del día martes. No pudimos realizar la clase debido a factores técnicos, pero hoy día trabajaremos la semana número 4, que corresponde a 2 temas, uno morfología y el otro va a ser semántica. Espero que todo sea claro y que podamos nosotros trabajar sin ninguna preocupación, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿pueden observar el PPT? Por favor, me confirman. Sí se puede ver, profesora. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Por acá, ya. Sobre la morfología. Empezaríamos señalando que la morfología es la disciplina lingüística que se encarga del estudio de la estructura interna de la palabra y los procedimientos de formación léxica. Su objeto de estudio es el morfema. Entonces, la morfología estudia todos los cambios, las variaciones de las palabras, ¿no? Su formación. Por ejemplo, la palabra descontentos, voy a segmentarlas en 4 unidades, ¿no? Donde conten será el elemento principal, es decir, la unidad lexical que tiene el significado base, ¿no? A este elemento se le llama morfema lexical. Este puede tener otros que lo acompañen, por ejemplo, puede aparecer los morfemas flexivos que señalan el género o señalan el número, como el caso de contentos, la O expresa el género y la S expresa el número. Además, podría insertarse otro morfema que es llamado derivativo, un morfema también gramatical que añade, ¿no?, una información adicional a este elemento, y los morfemas derivativos pueden estar antes o pueden estar después del lexema. Expresan también un significado, ¿no? En este caso, opuesto a contento. De igual forma, observamos en indeseable que en esta palabra, en esta característica o adjetivo, lo segmento en 3 unidades, siendo de C el morfema lexical, la parte que se mantiene y que va a dar origen a otros elementos. In para indicar que es un morfema derivativo, expresa también oposición, y la terminación able como otro morfema derivativo para construir adjetivos, ¿no? De desear, deseable, indeseable. Entendemos que un morfema, que es la unidad mínima de la morfología, es la unidad abstracta, pero que a diferencia de un fonema, este tiene un significado, ¿no? Cada una de estas unidades tiene una intención, tiene un significado. Entonces, el morfema es la mínima unidad abstracta y significativa de una lengua. Tenemos los morfemas, el morfo y alomorfo, así como había el fonema, el fono y los alófonos también, ¿no? En el caso de un morfema, ya sabemos que es una unidad mínima de la morfología, ¿no? El morfema, por ejemplo, va a expresar la pluralidad. Tengo gatos, está la terminación de la S que expresa la pluralidad. Igual que panes, la ES. Pero estas formas diferentes de manifestar un mismo morfema se le conoce como alomorfo. Los alomorfos son las variantes, digamos, las formas que puede presentar un mismo morfema. En ese caso, para indicar el plural,
yo tengo dos opciones, ¿no? Una que va a ser señalado a través de la terminación con la S, palabras que terminan en vocal, y otra con la S cuando termine en consonante. Ese es un alomorfo, formas diferentes para manifestar un mismo morfema. Otro caso, para el morfema de negación, yo puedo tener variaciones para expresar esa negación. Esas diferentes formas se le llaman alomorfos. Como por ejemplo, desarmar, tengo des, inmoral, in, asimétrico, a. Des, in y a son diferentes formas de expresar la negación. Para el morfema diminutivo, tengo dos también formas diferentes, it o in, que constituyen entonces alomorfos. Alomorfos se refiere entonces que son formas distintas de manifestar un mismo morfema. Puedo decir niñito o puedo decir avecilla. ¿Sí? También nos señalan que el morfo es la concretización de un morfema de la lengua. Así es, así como el fonema se concretiza a través del fono que escuchamos, igual va a ser el morfema. El morfema es la forma abstracta, mientras que el morfo es la concreta. Es como se representa. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? ¿Mm? Bien. Tenemos ahora las clases de morfemas. Y acá muy atentos. Este cuadro debe estar también al final de sus preguntas. Sí, está en el cuadro también al final. Voy a buscarlo un momento. Ya. Al final está también ese cuadrito que lo voy a luego mostrar, ¿ya? A ver, chicos, en las clases de morfemas partimos por el morfema lexical. Este morfema lexical se le conoce también como raíz, radical, morfema base. Es el que porta el significado principal. El morfema lexical puede ser sol, puede ser mar, etc. Y luego están los morfemas gramaticales, que son aquellos morfemas que otorgan o añaden más significados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los flexivos, van a señalar los que son simples al género y al número. Mientras que los flexivos amalgama solo le corresponde al verbo para indicar en su terminación la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto. Los gramaticales añaden, ¿no?, información a esa base lexical. Entonces pueden ser flexivos o pueden ser derivativos. Los derivativos pueden mantener la misma categoría gramatical o puede variar su categoría, ¿no? También el significado puede cambiar parcialmente. Veamos a ver los ejemplos de un gramatical flexivo simple. En el flexivo simple hay una flexión nominal. ¿Por qué hay una flexión nominal? Porque va a afectar los adjetivos, a los determinantes.
que tienen justamente género y tienen número con el cual concuerda. Digo niño, esa terminación me indica en el sustantivo el masculino. Niña, lo mismo. En el número, mesa, singular, pero cuando digo mesas, esa S final expresa el plural. Hay una flexión nominal. Entonces, podría señalarlo de esa manera, ¿no? En el caso de la amalgama, es un morfema que afecta únicamente a los verbos, por eso la flexión es verbal. Hay una flexión verbal. Afecta únicamente a los verbos que están conjugados. Yo digo compró, me indica en qué persona gramatical se encuentra, primera, segunda o tercera. Esa terminación expresa con quién concuerda. El número, si está en singular o plural. El tiempo, si está en presente, en pasado, en futuro. El modo se encuentra en el modo indicativo, subjuntivo, el imperativo. O el aspecto, si es un aspecto perfectivo o imperfectivo. Es decir, si la acción está acabada o está en proceso. Ese es el morfema flexivo amalgama. Compró es distinto que diga de repente compré o compramos. Va a variar en esa terminación y por lo tanto la terminación que es ese morfema amalgama tiene diferentes valores, ¿no? Que son propios de los verbos conjugados. Esos son los flexivos. En el caso del gramatical, de este morfema gramatical derivativo, lo que va a suceder es que me puede añadir ya sea antes o después del eczema alguna unidad. Solar, se agregó este sufijo ar, en marino in, en ilegal i. Entonces los derivativos pueden expresar el aumentativo, el diminutivo, el despectivo, puede señalar un oficio, un colectivo, etc. Eso está al final también de su material. A ver, voy a buscarlo. Para que lo puedan visualizar. Ajá, así. A ver, un momentito que quiero abrir ese archivo que estaba en Word. Ya, ya, a ver, voy a tener que dejar de compartir un ratito porque estaba en Word. Con el PDF rápido lo puedo cambiar. Ya, a ver, están viendo, ¿no es cierto? Este es el esquema que aparece al final de las preguntas. Tienen esta síntesis, morfología, estudia la estructura interna de las palabras, su unidad de estudio es el morfema,
Las clases son morfema lexical, como árbol, cárcel, sol, pared. El gramatical flexivo simple, que señala el género y el número. Ahí hay más ejemplos. Alumnas, jóvenes, árbol, amigos. El de amalgama, faltó escribir la DA. Y no salió completo. Ay, voy a poder mover. Ya. Este amalgama, acá tienen que agregar la DA. Puedo mover. Ya, algo así. Amalgama o amalgada. Ama. Ustedes, chicos, corrijan si que también estaba solamente en amalga. Así ya. Corrijan entonces. Pero lo que quería es que observaran en la parte donde están los morfemas gramaticales derivativos. Ahí está claramente señalado, por ejemplo, el aumentativo, esta AZ, expresa esa intención, ese significado. It, un diminutivo, ush, un despectivo. ¿Qué más? Negación, in, ahí está para que lo vean. Indecente, oficio, pintor, deseor, superlativo, ising, de los adjetivos, colectivo, eda, gentilicio, en, ñ, anterioridad, pre, doctrina, is. O sea, puede haber unidades, como estamos viendo, antepuestos o compuestos, que van a expresar ese significado. La categoría puede mantenerse, puede también cambiar y su significado también, ¿no? Entonces, esos son los morfemas que estamos ahora reconociendo y que ustedes cuentan con ese cuadro de resumen, ¿ya? Ahora vuelvo a mi PPT. Ya, acá está. En estos derivativos hemos visto cómo puede variar. Ahora, la fijación consiste en un proceso en colocar prefijos, infijos, sufijos a una palabra. Tengo la palabra exnovio, ex, es un prefijo ya que está antes del lexema. Digo gatito, it, constituye un infijo, está entre el lexema y un sufijo. Casona, expresa también un sufijo. Prefijo está antes, sufijo está después, infijo está entre, es el lexema, ¿no? Bien. No es tan relevante ello, solo saber que debo de separar para darle un valor a cada unidad. ¿Cuál es la intención? A ver, chicos, practiquemos con el ejercicio número 1. A ver cómo les va. Háganlo para que puedan ustedes
asimilar esa información. A ver, Milena, flexivo y derivativo. Vamos a ver. En la primera, chicos, dice niño, ya está segmentado y lo que tengo que reconocer es cada una de esas unidades. Encuentro primero, voy a subrayarlo, por favor. Piden morfemas gramaticales flexivos, ya, me voy a poner amarillo flexivo. Esta O es un flexivo. Es un flexivo que expresa el género. Ahí estaba. Es un flexivo simple que expresa el género. No hay derivación allí. ¿Por qué? Porque el nin es el lexema, morfema. ¿Cómo se llama este morfema? Lexical. Solamente me pedían los gramaticales. Ya.
A ver, en B, aquella. Señalo A. Tendríamos una idea similar a la anterior, ¿no? También expresa el género. Compró. Esa O que está en la conjugación verbal. ¿Qué viene a ser? ¿Es flexivo o es derivativo? A ver, Jimmy, ¿qué decías? Tendríamos a un flexivo, pero ¿cómo se llaman los flexivos que aparecen en las conjugaciones verbales? Miren, acá está. Simple, expresa género y número, pero hay un flexivo amalgama que solo aparece en los verbos. Este flexivo es amalgama. Únicamente está en los verbos. Letra D, peruano. Peruano, tengo mi lexema, Perú, an, vamos a poner este derivativo. Ese an es un morfema derivativo, ya que expresa el lugar de procedencia, ¿no? De dónde es, peruano. Es un derivativo. Pero también tengo la O. Puedo decir peruana también, ¿no? Entonces es un gramatical derivativo y flexivo. Ahí está. A ver, la última, librero. ¿Cómo sería? Negativo. Igual que el anterior. Es un morfema derivativo, mientras que la O expresa el género.
Listo. A ver, chicos, revisen. Ya. A ver, verifiquen, chicos. Solo es practicar. A ver, gramatical, amalgama, está bien. Carola, Camila, ya. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Acá me dicen que indique el enunciado que presenta correcta segmentación morfológica. A ver. ¿Alguno quiere dar su respuesta, chicos? Vanes, Milene, la C, Dayanara. A ver, veamos. Me dicen la que presenta correcta segmentación. En panes no es correcto. ¿Qué pasa aquí? Esta E y la S tienen que estar juntos. Otra, a ver qué habían puesto. En indísimo, fíjense que estoy uniendo isim porque este es un morfema que se da para crear adjetivos en el grado máximo, en el superlativo. Solares está bien. Internacional, acá faltó. Aquí está bien.
Interto, pero acá fallaba. ¿No? Tenía que estar separado. El eczema es nación. Al es el morfema derivativo, ¿no? En desamor pareciera, pero acá tengo que cortar el eczema del morfema derivativo. Así que todas las demás están con error, excepto en la C. Eczema derivativo flexivo. Listo. A ver, revisen, chicos. Bien, Dayanara, dijiste que era la C. Estaba por ahí un signo de interrogación. Bien. Pasamos rápidamente a la clasificación de las palabras según la flexión. Ya hemos visto qué pasa con la flexión. Puede ser nominal, puede ser verbal. Y esa flexión clasifica las palabras en aquellas que admiten su flexión, como son las palabras variables, y las invariables cuando no hay cambio en ellas. Tenemos, por ejemplo, a los sustantivos, alumna, a los adjetivos, como linda, a los determinantes, que pueden ser artículos, posesivos, demostrativos, cuantificadores. Unas. Verbo, pronombre, son palabras invariables. Pueden tener género, pueden tener número. En cambio, las palabras invariables, su lexema no admite flexión, no hay cambio. Son tres principalmente. Las preposiciones como de o a, con, desde, hacia, etc. La conjunción como la i, el adverbio muy, bastante, mucho. Algunos pronombres tampoco están en el grupo de las invariables que no cambian, como un que relativo, ¿no? Otra clasificación es por la cantidad de morfemas. Se les dice, por ejemplo, monomorfemática cuando hay una sola unidad, posee un solo morfema. Por ejemplo, café, reloj, árbol, metal, flor, reloj. Bueno, acá está repetido. De, pan, sí, no, ya, ahora, y, con, para, de, con, etc. Son palabras que solo tienen un morfema, no tienen más. No se puede segmentar. Tengan cuidado de que de repente alguno dice, pero profesora, reloj, árbol, no tiene más de un morfema. No, no hay que confundir con sílabas, por favor. Son morfemas. Cada separación tiene un significado. Las llamadas polimorfemáticas son cuando poseen varios morfemas, más de uno, como circular, florero, árboles, metálicos, empanadas. Vemos que hay 2, 3, 5 morfemas presentes. Lo que está resaltado es el lexema. Siempre el lexema debe estar ahí. ¿Cuáles son las funciones básicas de las palabras? Su función y su significado. La función, vamos a clasificar a las palabras en nombre o sustantivo. El nombre o el sustantivo es aquella palabra que designa elementos de la realidad. Su función es ser núcleo de la frase nominal, núcleo del sujeto en la oración, por ejemplo. Nombre o sustantivo. El pronombre es una palabra que reemplaza al nombre, sustituye a la FN
Actúa como núcleo en esa construcción. Luego están los adjetivos. Los adjetivos son palabras que otorgan rasgos, características, cualidades al nombre. Entonces califica. Actúa como un modificador directo, siempre está antes o después del nombre en la frase nominal. Los determinantes. Los determinantes determina o sitúa al nombre. El determinante puede ser un artículo, un posesivo, un demostrativo, un cuantificador, ya sea numeral o indefinido. Entonces, por eso determina o sitúa el nombre. ¿Cuál es la función de un determinante? Actúa como un modificador directo, al igual que el adjetivo. Los verbos. Los verbos son aquellas palabras que describen una acción. Acá hay que corregir. Acción, proceso, estado, ¿no? Todo eso. Pueden tachar más. Hay un lapsus. Ya se borró. Bien, entonces el verbo expresa acción, movimiento, estado. ¿Sí? Es una palabra que actúa como elemento principal en las frases verbales, las cuales son soporte del predicado en la oración. ¿Ya? Entonces el verbo señala ello. La preposición, que tiene un significado contextual, estas preposiciones por sí mismas no tienen un significado, todo depende del contexto, y su función es actuar como un nexo o enlace subordinante. ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, ¿no? De, etc. La conjunción relaciona unidades sintácticas, sí, pero puede relacionarlas de manera equitativa o puede haber una idea que sobresalga y sea entonces dependiente a otra. ¿Cómo sucede con los nexos subordinantes? Como por ejemplo, dijo que vendría. ¿Qué dijo? Que vendría. Ese que es una conjunción subordinante que enlaza a la idea principal, dijo. En cambio, cuando es un nexo coordinante, uno elementos por igual, ¿no? Estudia y trabaja. Es ahí, está uniendo dos acciones que son equivalentes. Entonces es un nexo que coordinante. Ya la otra semana vamos a empezar a hablar de cada una de estas categorías gramaticales o lexicales. Y finalmente el adverbio. El adverbio es otra categoría que expresa circunstancias del evento verbal. Puede denotar de repente el lugar, denota el tiempo, la forma o el modo, etcétera, ¿no? Actúa como un modificador de verbo, un modificador de un adjetivo o de otro adverbio. Ese es el adverbio. Entonces yo puedo decir comió mucho, puedo decir muy bien, hay dos adverbios. Puedo decir medio distraída, medio es un adverbio. Siempre acompaña a cualquiera de ellas. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Es larga, yo sé. Y que puede a veces ser muy denso, ¿no? La información. Pero espero que estén entendiendo estos datos para que luego puedan hacer los ejercicios y estar listos para su examen.
Chicos, ¿todo claro? A ver, por favor, hagan una señal, que ahorita vamos a ver semántica, ahí se van a expresar con signos. Estoy conectados a 28 de ustedes, 26 jóvenes. A ver si está todo claro por acá. Alexandra, Hilary, Daniel, André. ¿Quién está por acá? Todo claro, Miss. Ahí está mi niña Landa. Dagna, Emily, Ernesto, mira esos nombres bonitos. Einstein, Jeremy, Camila, Carola. ¿Quién está por acá? Milene, Amy, que parece que es la que ha hablado. Luis, ¿dónde está Luis? María, Ariane, Yaisa, Jimmy, Brillins y Víctor. No sé si alguien más está por ahí conectado que no lo haya mencionado. Creo que César, Fabricio, Víctor, Dayanara, Etán, ¿no? Y Gabriela. Están todos conectados, chicos. Esta Carola que César, recién estás entrando, se te fue el internet. Sí, a veces sucede, como nos pasó el martes, ¿no? Algo sucedió con la plataforma. Pero bueno, estamos aquí tratando de resolver al máximo sus dudas. Poco a Miss, poco vamos haciendo la teoría. ¿qué es FN? Dime, hijo. Miss, disculpa, ¿qué es FN? Luis An. Sí. Dime, Luis. ¿Qué es FN? No se te entiende bien. ¿Qué es FN? FN. Ah, ya, este de acá. Esto significa frase nominal. Frase nominal. Acá lo pongo. Muchas Una gracias. forma de abreviar, ¿no? Actúa como elemento núcleo de la frase nominal, ¿no? FN. Profesora, Dime, hija. disculpe, ¿me podría volver a explicar esto de la confusión? No me quedó muy claro. Ya, muy bien. Lo de la conjunción. Por acá, ¿no? Yo les estaba hablando por acá de la conjunción que puede ser coordinante. A diferencia de la preposición, cuando yo digo, por ejemplo, la casa de madera. Este de vincula al núcleo, que era casa, con todo lo que viene después. A partir del de hasta el final es una idea dependiente del núcleo. Por eso es un enlace subordinante. Lo mismo sucede con la conjunción. Yo les puse el ejemplo de dijo que vendría de repente pronto, ¿no? Dijo que vendría o regresaría pronto. Entonces, igual, yo tengo que es una conjunción que está delante de un verbo, vendría, que es diferente al verbo dijo. No son iguales. Vendría es un verbo dependiente de este antecedente, que es la conjunción que, una conjunción llamada completiva. Entonces, a partir del que vendría, desde ahí, toda esta idea depende de una acción principal, que es el verbo decir. Allí actúa como un nexo subordinante. Pero en cambio, si yo digo estudia y trabaja, las acciones son equivalentes. La conjunción y
no va a unir una idea que dependa de la otra. ¿Por qué? Porque las dos son por igual importantes. ¿Ok? Entonces la I es un nexo coordinante. Esta I es un nexo coordinante. Lo hubiera hecho con otro color. A ver. Une elementos que tienen el mismo valor. ¿Ven? Esa es la diferencia. Las conjunciones subordinantes siempre vinculan a una idea que depende de otra principal, como las preposiciones o las conjunciones subordinantes. ¿Sí? Gracias, A ver. profesora. Hijita. Tacna. Ujú. Muy bien, entonces seguimos. Ya hemos terminado lo de las funciones. Vamos a ver ahora los procesos de formación de las palabras. Y obviamente tienen relación con las clases de morfemas que hemos visto. En los procesos de formación, o sea, cómo se forman las palabras, tenemos tres principales. La primera es llamada derivación o por derivación. Es cuando tengo a mi lexema unido a un morfema derivativo. Esta es la combinación. Lexema o morfema lexical más un morfema derivativo. Entonces, si yo tengo monedero, mi lexema es moned en blancura, en casucha, cas. Ese es mi lexema. Pero constituye una palabra derivada porque le estoy añadiendo un morfema derivativo. Y los derivativos son morfemas gramaticales, ¿no? Entonces tengo al morfema derivativo tengo tengo ush, ¿no? Los últimos son flexivos, no afectan. Tiene que aparecer un morfema derivativo que transforme a la palabra manteniendo la categoría o cambiándola también, ¿no? Puede ser un sustantivo, un adjetivo o de un adjetivo un verbo, ¿no? Puede haber un cambio parcial. Entonces la derivación, recuerden que los morfemas derivativos pueden estar después o pueden estar antes del lexema, ¿ya? En el caso de la composición, voy a tener a un lexema unido a otro lexema, puede ser dos o más, ¿ah? Aquí asumimos que son palabras, digamos, unen dos o más palabras, formando una sola. Por ejemplo, lustrabotas, tragaluz, saltamontes, cubrecamas, ¿no? Viene de, por ejemplo, de un verbo lustra y de un sustantivo botas. Uní y ya tengo una palabra por composición. Cada uno constituye un lexema. Puede ser que alguno de ellas tenga flexión, como en botas, pero no afecta esa formación. Constituyen unidades. Entonces puedo decir corta uñas, porta lapiceros, ¿no? Todos ellos serían entonces palabras por composición, formadas por él. Y una tercera forma es la parasíntesis. La parasíntesis puede darse por una composición más derivación. Es decir, ¿qué es la composición? Lexema más lexema. Y derivación más un morfema derivativo. Entonces, fíjense bien, latino es un lexema. Americano, en americano tengo América, tengo mi segundo lexema. Voy a señalar. Ahí están los colores.
Latino es mi primer lexema. Hasta la C en América es mi segundo lexema. Entonces, lexema más lexema es composición. Y en americano, an, que vemos por ahí, es un derivativo. An, se nota mucho. An. En quinceañero. Siete mesino, in. Estos son morfemas derivativos, que al lado de un lexema es la derivación, pues, ¿no? En conclusión, esta primera combinación se logra. Lexema más morfema derivativo. Esa es la primera combinación. Latino es el segundo y an es el morfema derivativo. La O final no afecta, simplemente es un flexivo. Quinceañero, 15 es el lexema, an es el segundo lexema, es el morfema derivativo. La O la flexión. Siete vecinos, 7 es mi primer lexema, me es mi segundo lexema, in es mi morfema derivativo. Y la O la flexión. Esa es la primera parasíntesis. Otra son la prefijación y la sufijación simultánea. Ocurre sobre todo en los verbos. Cuando decimos, por ejemplo, encaminar. Acá está el prefijo en, sufijo ar. Lexema cam. Endulzar, igual, en y ar. ¿Sí? Entonces tengo prefijación y sufijación simultánea. Prefijación, sufijación, que se da a la vez. Y están entre la morfema lexical. Entonces tengo tres principales formas de procesos de formación de palabras. Derivación, lexema más morfema derivativo. Composición, lexema más lexema. Parasíntesis, la primera forma tiene que ser con lexema más morfema derivativo. Y la segunda, prefijación y sufijación simultánea. ¿Ya? Después vienen tres procesos más, que son más sencillos, obviamente, como sucede con sigla. La sigla es una palabra formada por las letras iniciales. Y además yo las puedo deletrear. Por ejemplo, ONG, FMI, CGTP. Entonces tengo mi sigla. La acronimia, para la RAE también es considerada una sigla, pero hay diferencia, ¿no? Se forma no solo por las letras iniciales, como el caso de las siglas, sino por sílabas iniciales. A veces también eligen sílabas medias o finales, ¿no? De la palabra. Como incluye esa sílaba, se puede leer como palabra, no deletreo como en la sigla. Entonces yo digo ONU, no digo ONU, sino ONU. SUNAT, OVNI. Yo lo puedo separar, digamos, en sílabas. Y eso es debido a la inserción de vocales, ¿no? Que acompañan
a esas consonantes, ya que pueden formarse por las sílabas iniciales o medias o finales de la palabra. Esa es la diferencia entre una sílaba y un acrónimo. El acortamiento. El acortamiento es la forma pocopada de la palabra original. Por ejemplo, cine, auto, moto. Yo tengo de cine, que es el acortamiento de cinematógrafo. Auto, de automóvil. Moto, de motocicleta. Hay acortamientos formales, como foto, por ejemplo. Pero hay otros que son más informales. Por ejemplo, cuando alguien, un joven, se compra su departamento, ¿cómo le cuenta a sus amigos? ¿Me compré qué? Le dice. A ver, ¿cómo le dicen a su amigo, a sus amigos que se ha comprado su Depa. departamento? Así es. Me compré un depa, mi depa, ¿no? Cuando ustedes se dirigen a sus maestros, le dicen profesora o profesor, pero hay quienes utilizan estos acortamientos, ¿cómo nos dicen? A ver, un acortamiento de profesor o profesora. Profe, muy bien, Dayanara, Carol, exacto, ¿no? El acortamiento. Señora, le dicen seño. Perfecto. ¿Se entendió entonces el acortamiento? Una forma apocopada. Bien, tenemos eso. Vamos a hacer el segundo ejercicio de aplicación para terminar esta primera parte y luego pasar a semántica. A ver, identifica el proceso de formación de las siguientes palabras. Ahí tenemos que ponerse ahí derivación, composición, parasíntesis, si hay de repente sigla, acortamiento o acrónimo. ¿Ok? Ya. A ver, chicos. A ver, chicos, la primera, ¿qué había? En rompeolas. Correcto, Luis. Composición.
Muy bien. 7 mesino. ¿Qué habría en 7 mesino? ¿Ah? Tendríamos una parasíntesis, ¿no? Entonces, en ropavejero. ¿Mm? Correcto. También había parasíntesis, ¿no? Infiel. Ya los leo. Derivación, correcto, de Yanara y Ariane. Exacto, derivación. Y la última, sigla. Muy bien, sigla. Correcto. Muy bien, chicos, había composición en rompeolas, siete mesino y ropavejero para síntesis, infiel, derivación y la última IPSS, sigla. En el segundo ejercicio del enunciado, Margarita es limeña y le encanta ir al cine. Indique los procesos de formación que presentan las palabras subrayadas. A ver.
¿Está? ¿Qué encontraron, chicos? Acortamiento, derivación. Ajá. En limeña efectivamente hay un morfema derivativo que es la E y la ñ. Bien. Por lo tanto, habría derivación. Y cine era un acortamiento, ¿no? Listo, chicos. Ya está. Ejercicio 2 terminado. Y ahora pasamos, a ver, revisen, fíjense bien, a la última parte que es la semántica. Tema también un poquito más largo, pero es mucho más sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que la semántica es la disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos a nivel de palabra y oración y sus relaciones semánticas. Tenemos, por ejemplo, libro. Ahí está la palabra libro. Nos proyectamos hacia una imagen que creamos frente a lo que escuchamos y podemos darle un significado a la palabra libro. Ese significado puede tener varias acepciones. Por ejemplo, una de ellas se refiere al conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante, que encuadernadas forman un volumen. 2. Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar un volumen que puede aparecer impresa o en otro soporte. Esta es una captura del diccionario de la Real Academia, que ahora incluye los sinónimos por cada una de esas acepciones. Yo les sugiero que ustedes descarguen esa aplicación en sus celulares para que les sirva de consulta y puedan buscar los términos y así conocer sus significados con claridad, ¿no? Ahora lo vamos a utilizar. Después podemos ver que hay dos ramas de la lingüística que se relacionan también con el estudio de los signos lingüísticos, ¿no? Y en este caso sería la lexicología, que estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico o vocabulario de una lengua. Entonces, su unidad de estudio es el lexema, ¿no? La lexicografía también es una rama de la lingüística aplicada que se encarga de la elaboración de los diccionarios, repertorios léxicos y glosarios, ¿no? Es decir, de ese corpus, de esa extracción de términos que se ordenan alfabéticamente y que corresponde a la creación y elaboración de este diccionario, que es de la RAE, ¿no? Tenemos al signo. Antes de hablar del signo lingüístico, tenemos que saber qué es un signo. Y un signo es un elemento perceptible que evoca o refiere a otra cosa diferente de sí mismo. En otras palabras, trato de representar a esa idea, a ese elemento. Tengo tres clases de signos. Uno de ellos es el icono. El icono es aquel elemento que se parece, que es semejante, tanto visual como acústicamente. Entonces aquí encontramos a las imágenes
Puede estar también, acá vemos una maqueta que representa el volcán, ¿no? Se trata de ser lo más parecido. Se encuentran los mapas, las estatuas, los retratos, los dibujos. Ellos serían íconos, ¿no? Las onomatopeyas, ¿no? Que representan un sonido, ¿no? Son íconos. El índice, en cambio, también se le llama índice o síntoma o indicio, ¿no? Algunos le dicen indicio, lo voy a poner por acá. Va a tener una relación de contigüidad, una relación, digamos, de causa-efecto, ¿no? Me lleva a suponer algo. Por ejemplo, el humo. Voy a inmediatamente relacionarlo con, pues, un incendio, ¿no? Una, de repente, huella. Voy a vincularlo con el paso de alguien o de una persona o de un animal, ¿no? Entonces, me lleva a deducir, a indagar algo, a suponer eso. Por eso tiene una relación de causalidad o con. Y el último es el símbolo. El símbolo es el signo, dice, es un signo que no se relaciona con el elemento que representa. Es además arbitrario y convencional. Entonces, en este caso, acá vemos, por ejemplo, este es un símbolo que va a relacionarse con una medida, ¿no? A ver, es el símbolo de qué químico, ¿no? El oxígeno, H2O, o del agua, ¿no? A ver, ustedes que están más actualizados. Entonces, vamos a representar y todos cuando lo veamos, vamos a entender a qué hace referencia, ¿no? Va a representar como símbolo, en este caso, una idea, un concepto de común acuerdo, de común acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, para los cristianos puede ser que representemos a través de la cruz, ¿no? Nuestra religión, ¿no? Entonces es un símbolo. Representa una idea de manera convencional por condiciones culturales o históricas pueden constituir ello. ¿Ya? Bien. Entonces, volvemos un poco a recapitular. Podemos tener iconos cuando representa lo más semejante posible a través de una imagen, de un mapa, de una, por ejemplo, acá de una maqueta, a ese elemento, ¿no? Es un icono, los dibujos, retratos, etc. También podemos encontrar índice o indicio cuando, por ejemplo, la relación se da de causa-efecto. Entonces podemos encontrarlo en el caso del humo, de la huella que me lleva a suponer algo. Luego están los símbolos. El signo no se relaciona con el elemento que representa porque es arbitrario y convencional. Quiere decir que se ha llegado a esa decisión en común acuerdo. Pueden haber símbolos religiosos, símbolos técnicos, científicos, ¿no? Hay muchos símbolos nacionales, por ejemplo, una bandera representa la nación, ¿no? Una cruz, como les decía, puede representar el cristianismo, ¿ven?
puede ser un símbolo químico. En este caso, la unión de estos elementos resulta H2O, ¿no? Entonces, de esa forma podemos clasificar a los signos. Ahora, un signo lingüístico tiene dos partes. La primera va a ser el significante. El signo lingüístico tiene dos partes. El significante y el significado. El signo lingüístico es simbólico, es convencional, es arbitrario. Ya sabemos que es convencional, es como un acuerdo, simbólico, ya saben, es un símbolo, arbitrario, de una otra manera es impuesto. Presenta doble articulación, tiene, por ejemplo, la primera articulación, pueden estar los morfemas, la segunda los fonemas, al momento de segmentar esa unidad. Es biplánico porque tiene dos planos. El plano, por ejemplo, de la forma es el significante, ¿no? O también le dicen el plano de la expresión, ¿no? Acá. Plano de la expresión. De la forma es el significante. Y el plano del contenido es el significado. Es el significado. ¿Ok? Entonces, si yo escucho la palabra árbol, todavía está en mi mente árbol procesándose a nivel de fonemas. Recuerden las rayas oblicuas. Luego lo represento en una sola unidad, morfemas, árbol, ¿no? Significado principal. Y de pronto, al escuchar, le voy a dar una forma, ¿sí? A lo que he escuchado, le voy dando esta imagen. Por eso el significado también es la imagen mental, ¿sí? Es la imagen mental. Y el significante es la imagen acústica, se le dice, ¿no? ¿Ya? Son formas de llamar. ¿Ok? Entonces le voy dando esa forma, ya tengo todos, pensamos en al momento de escuchar árbol, puede ser más grande, más pequeño, con más hojas, menos hojas, pero todos tenemos algo en común. Estamos refiriéndonos a una planta de tallo leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Eso es lo que pensamos. Entonces, la unión de un significante y un significado forma al signo lingüístico árbol. ¿Okay? Uno, la forma, la expresión que voy a tener, esa expresión. Plano de la expresión, por ahí. Y el significado plano del contenido, que ya es lo que yo proyecto y el concepto que tiene. Ese es el signo lingüístico. Ya. Ahora, hay varias clases de significado. Nos dice que el significado es la conceptualización conjunto de ideas asociada a las palabras. Tenemos un significado denotativo,
Cuando es el significado, entonces, primario, básico, objetivo, no interpreto de una palabra. Yo digo, Pedro se cortó la palma de la mano. Sé que se refiere a una parte del cuerpo. O Juan sufrió un infarto al corazón. También un órgano de nuestro cuerpo. ¿Ven? Este es el significado, digamos, que le damos denotativo porque expresamos un significado objetivo y básico. En cambio, el connotativo, este connotativo tiene un significado subjetivo, tiene un sentido metafórico porque interpreto, por lo tanto, añado o relaciono con este significado principal otro más. Cuando decimos Pedro le dio una mano a su compañero, es decir, lo ayudó, ¿no? Le dio la mano a la parte del cuerpo, sino a que le ofreció su apoyo, su ayuda. ¿Ven? Juan le entregó su corazón a María. Sabemos que el corazón es el órgano más importante también del cuerpo humano. Cuando dice le entregó su corazón es porque le dio su amor, ¿no? Todo lo más importante que tiene. Entonces extiendo mi significado. Por eso es un significado adicional, secundario, subjetivo. Ese es el connotativo. Connotativo. Añado valores. ¿Qué factores determinan este significado connotativo? Lo determina el contexto y la situación. El contexto son elementos lingüísticos que rodean una palabra y condicionan su significado. Condicionan su significado. Por ejemplo, yo digo, Joel compró 20 cabezas de ganado, ¿no? Por el contexto se puede definir el significado de la palabra cabeza. Se refiere a todo ese ganado, ¿no? En cambio, en la situación viene a ser el entorno no lingüístico que permite asignar un significado. La información que me dan no es suficiente. Si digo el alcalde de Lima cayó, yo puedo interpretar que cayó a que sufrió un accidente, ¿no? También puedo pensar de que perdió de repente las elecciones municipales. Es decir, al decir que el alcalde cayó, no me es suficiente la información que me da esa oración. ¿Por qué? Porque yo puedo tener más de una forma de interpretar esa idea. Una que sufrió el accidente y otra que perdió las elecciones. ¿Ven? Entonces recurro a la situación para poder saber a qué se está refiriendo. Cuando no me es suficiente, entonces se está dando la situación. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta antes de ver las relaciones de significados? ¿Ninguna? Ya. A ver, las relaciones entre significante y significado. Una de ellas es la relación por sinonimia. Las palabras sinónimas presentan significados semejantes, pero significantes diferentes. Siempre hemos dicho que los sinónimos son diferentes palabras para un mismo significado, ¿no? Esa es la forma más sencilla de definir. Pues tienen otra forma de definirlo también ahora. Significados semejantes, diferentes. Significantes a palabras diferentes y que comparten un mismo significado. Mantienen la misma categoría: instruir, educar, enseñar, verbos. Dentista, estomatólogo, odontólogo, sustantivos. Atleta, deportista, jugador, también sustantivos. Puedo relacionarlo
o sustituirlo en la misma categoría. Si son adjetivos, adjetivos. ¿Qué es la polisemia? Existe polisemia y monosemia. Monosemia es cuando una palabra tiene un solo y único, en este caso, significado. En cambio, en la polisemia presentan más de un significado, que en la RAE se encuentran enumerados. Presenta más de un significado, además se reconocen por la convergencia o relación entre los significados. Es el caso de la palabra capa. Cuando ustedes buscan la palabra capa, van a encontrar enumeradas las definiciones. Por ejemplo, primero puede decir que se refiere a la prenda de vestir larga y suelta sin mangas, abierta por delante que se lleva sobre los hombros encima del vestido. Pero también puede significar aquello que cubre o baña alguna cosa, una capa de nieve, de pintura, de azúcar. Este significado con este otro se relacionan. ¿Por qué? Porque vienen del mismo lexema, de la misma base. Son palabras, digamos, polisémicas. Cuando hace uno referente a este o al otro. Lo mismo sucede con copa. Si tengo una oración donde copa lo colocan para referirse al vaso con pie para beber. Otro cuando se refiere al premio que se concede en certámenes deportivos. O copa cuando se refiere a conjuntos. A pesar de que aparentemente las tres son diferentes, las tres comparten algo en común. Y lo que es común es la base de donde proviene copa. Esa es la polisemia. La polisemia indica cuál es la base. Entonces, a ver, lo voy a... Voy a poner por acá, por ejemplo, este diccionario. Perdí, acá está. Un ratito dejo de compartir para que vean. Ya, ahí están viendo mi pantalla, el diccionario. Diccionario de la Real Academia Española. Yo pongo por acá, consulto y tengo, miren, copa, de latín cupa. Ahí indica el origen. Y esta palabra copa tiene todos estos significados que se encuentran enumerados. 9, 10, 11, miren, 16 definiciones. Y todas tienen algo en común. La misma fuente, la misma base. ¿Ve? Entonces, si se refiere al vaso, si se refiere a la parte hueca del sombrero, si se refiere a las de copa, pues hay polisemia. En cambio, hay palabras que van a encontrarlo de esta manera. Por ejemplo, cola tiene varios significados, también tiene alrededor de 19, fíjense, pero todos estos significados se vinculan porque provienen del latín vulgar coda, en este primer caso. El peinado, la extremidad posterior de la columna vertebral de algunos animales, el apéndice luminoso, etcétera, provienen de la misma fuente. Hay polisemia. Pero ustedes en el diccionario van a encontrar un numerito en la parte superior, en la parte de arriba. Quiere decir que existe otra palabra igual que tiene un origen diferente. Esa segunda y tercera, ¿sí? Uy, ¿qué pasó? Después parece el internet. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Por favor, me avisan. ¿Se ve?
¿Sí? Porque Sí, sentí Miss. como que... A ver. Allá, me aviso. Pareció como que se había ido la señal. A ver, espérense. Ya. Voy a hacer que... Ya. Ya dice por acá. En este caso, la palabra cola con segunda forma que tiene el número 2 en la parte superior. Fíjense bien. Pero este viene del griego koya. Esa palabra se refiere, tiene un solo significado, hay monosemia además, se refiere al pegamento, a la sustancia pastosa que sirve como adhesivo, especialmente en carpintería. Este es el caso. Y hay una tercera, ¿ven? El número 3 en la parte superior, que tiene sus propias definiciones, que viene del mandinga cola, semilla de un árbol, sustancia estimulante, la vía refrescante. Cada uno tiene sus propios significados. Cuando tiene varios que tienen el mismo origen, polisemia. Si solamente tiene un significado para esa palabra, monosemia. Y todo esto igual polisemia. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una oración donde me hablan de repente de que el niño le pisó la cola al gato? Parte de aquí, cola del gato. Y en otro caso, el carpintero utilizó demasiada cola para pegar de repente el tablero de la mesa. Ah, proviene de este caso, de este segundo elemento. Allí habría la llamada homonimia. Homonimia es cuando coincidieron las palabras, pero no tienen algo en común, no tienen el mismo origen, simplemente coincidieron. En el diccionario ustedes lo tienen enumerados en la parte superior, para que sepan que todos los significados que tiene esta segunda palabra no es igual a la primera ni a la tercera. ¿Ok? Esa es entonces, homonimia. Y aquí es donde les explicamos qué es la homonimia, pero quería que ustedes lo vieran para que lo entiendan bien. La homonimia son palabras que presentan significantes iguales, se pronuncian o se escriben igual, pero sus significados no convergen, es decir, no guardan relación, no tienen un mismo étimo. Puede haber una homonimia parcial, absoluta o paradigmática. La parcial es cuando pertenecen a categorías gramaticales diferentes. O sea, la palabra vino, por ejemplo. Roberto vino con el vino añejo. La palabra vino aquí es un verbo. Es un verbo. Y el otro caso, vino, es un sustantivo. Entonces no tienen el mismo origen, simplemente coincidieron. Y además sus categorías son diferentes. Verbo, sustantivo. ¿Ven? Sobre la mesa dejó el sobre blanco. Igual, sobre es una preposición como clase de palabra. Preposición. Y el otro sobre blanco es un sustantivo, un nombre que se le da. Entonces no tienen la misma categoría, son diferentes y simplemente las palabras coincidieron y no tienen el mismo origen. En el caso de la absoluta, acá la absoluta tiene la misma categoría gramatical, la misma. O sea, los dos son sustantivos, los dos son adjetivos, etc. Y bate al palo, por ejemplo. Ambos son sustantivos. Sustantivo, bate, se refiere al poeta, y el otro bate
duelo. O sea, que su duelo se enfrentó a un duelo, ¿no? Mantiene la misma categoría. Esa es la absoluta. Y la paradigmática, finalmente, es la conjunción. Se me perdió la señal. Sí, ¿no? Ya está. A ver, cantamos boleros, cantamos vals, ¿no? Nosotros ayer y cantamos valses ahora. ¿Qué sucede en la paradigmática? Solamente, chicos, se afecta a los verbos. Ayer y ahora expresa que son tiempos diferentes. Cantamos utiliza el mismo verbo, pero para referirse a tiempos diferentes, al pasado y al presente. Lo mismo en salía. Salía, dice, yo salía, mi novio, o sea, él salía. El mismo verbo tiene la posibilidad de tener dos personas gramaticales diferentes. Yo, él o el novio, ¿no? Que es la tercera persona. ¿Ven? El mismo verbo cuando puede actuar con dos personas o en dos tiempos diferentes, ahí está como una homonimia paradigmática. Estoy pasando 3 minutos, chicos. Todavía voy a pasar unos minutos más, por favor. Les pido que todavía nos mantengamos para terminar esta información, ¿ya? En la antonimia, son palabras con significados opuestos, tenemos dos clases de antonimia. La gramatical es cuando hay inserción de un prefijo. Insertas el prefijo legal, ilegal, introduje i. Puntual, lo opuesto es impuntual, introduje el prefijo, no cambia el exem. Moral, inmoral, cortés, descortés, feliz, infeliz. Agrego el prefijo. En la gramatical se inserta un prefijo. En la lexical, en cambio, afecta a toda la palabra. Son 3 clases. Lexical complementaria, uno excluye al otro. Uno excluye al otro. Vivo, muerto, subir, bajar, casada, soltera. En la gradual hay una gradualidad, intensidad, verano, invierno, frío, caliente, blanco, negro. Podemos deducir un punto medio, ¿no? En la recíproca, uno implica la existencia del otro. Uno implica la existencia del otro. Si soy abuelo, porque tengo un nieto. Si soy nieto, porque tengo algún abuelo o abuela. Padrino, ahijado, vendedor, comprador. Esas son las antonimias, oposiciones que se dan a nivel gramatical solo cuando se inserta el prefijo. Lexical, cuando afecta toda la palabra, es complementaria. Cuando uno excluye al otro, no puede estar a la vez. Propia, hay una intensidad, algo que puede estar en el centro. Y recíproca, cuando uno implica la existencia del otro. Para terminar, chicos, los casos de hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. Para ello, tenemos que entender que el hiperónimo es una clase mayor que va a incluir de manera vertical a diferentes elementos que pertenecen a esta clase. Tenemos cereales, es el hiperónimo que incluye a diferentes elementos a los que voy a llamar hipónimos. Voy a llamar cebada, es el hipónimo de cereales. Trigo es el hipónimo de cereales. Avena es el hipónimo de cereales. Siempre una relación vertical. Si yo enumero cebada, trigo, avena, a esto lo llamo
cohipónimos. ¿Ok? Entonces, cuando les dan un ejercicio y primero mencionan, por ejemplo, cereales, luego cebada, la relación se da por hiperonímica. Si primero digo avena, cereales, la relación se da por hiponímica, porque primero estoy mencionando al hipónimo. Siempre el hiperónimo, clase mayor, los hipónimos, elementos que se incluyen en esa clase mayor. Bueno, acá ya había un ejercicio final para que de repente lo puedan hacer. Chicos, ya me pasé de la hora, pero quería dejarles las claves, por favor, para terminar. Creo que no sé si tienen clase ahorita ya con otro docente. Me avisan, por favor. Todavía, ¿no? Ya. A ver, chicos, la primera pregunta, voy a darle las claves. Ya, acá. 1D. Ya. 1D, 2D, 3E, 4C, 5D, 6E, 7C, 8D, 9C, 10E, 11E, y 12D. A ver, chicos, pero no me haya equivocado en ninguna al anotar rápidamente. 10, 11, 12. Listo. Bueno, chicos, espero que les vaya muy bien, que todo haya sido claro. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Por favor, repasen, asistan a los espacios de consulta académica. Hasta el día de hoy puede haber. De 10 semanas, los de maratón también. Todo, chicos. Un beso a todos, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, mis jueces. Chao, Gracias, chicos. profesora. Gracias, Chao, Miss. chao, Hasta chao, luego, Miss. chicos. Gracias. Nuevo, mis.